Cuando el barrio da a un periodista, es como cuando da un boxeador. Ni los golpes le acobardan, ni puede hacer cosas que los colegas le puedan afear en el bar. Siempre les queda algo de odio de clase. Un periodista de barrio puede equivocarse, pero es más difícil que traicione. Quizá nuestro invitado, para no decirle a su abuela en qué trabajaba, pues decidió no ser periodista vocacional, sino sobrevenido. Lo suyo en realidad es husmear en lomos de libros con polvo, observar cuadros cambiados de sitio en los museos, desempolvar igualmente archivos prohibidos y penetrar en hemerotecas olvidadas. Pero cuidado, que cuando los ratones se ponen gafas de lejos, no resisten la tentación de contar lo que veían. Y ahí a nuestro invitado le nació el periodismo. No ha perdido sus orígenes, se sabe de barrio, se reconoce en la clase obrera y se siente de izquierdas. A veces exagera, se pone nostálgico y le dan ganas de volver a comprar el país. En fin, buenas noches y bienvenido a La Frontera, Antonio Maestre. Muy buenas noches. Antonio, dime que te imaginabas que iban a meter en el Trullo a Urdangarín. No, para nada. De hecho, estaba revisando mi hemeroteca tuitera, que eso también lo hago, veo, y era de los que no creía. Te fueran a nombrar ministro, tendrías que revisarla para empezar a borrar ahí como un loco. Conmigo es imposible que me fueran a nombrar, con lo que tengo por ahí en 2010, 2011, es imposible. Pero no lo creía, ni muchísimo menos. Es cierto que yo creo que además que esta época ha permitido que eso ocurra, pero que hace 5 o 6 años, es verdad, había que dudar porque no hubiera ocurrido. Y queda la infanta. Es decir, que Urdangarín va, la infanta todavía... Todavía estamos lejos para eso. ¿Estamos muy lejos, tú crees? Sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, no va a entrar, ni muchísimo menos. ¿Tú eres de los que comparten que hay una legitimidad monárquica que incluso a veces está por encima de la legitimidad democrática en España? Yo creo que tiene una percepción por encima, la monarquía tiene una percepción ganada que está vehiculada mucho con el relato de la transición, ¿no? Pero esa, no sé si es legitimidad, pero desde luego sí hay una percepción que les ha permitido subsistir gracias al relato de la transición y que ha sido se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Pero Urdangarín iba a pedir pasta en nombre del rey y se la daban. Claro, pero además es que eso es como una especie de operación de marketing maravillosa, porque aquí ha funcionado y lo contaba ya Chirves. Chirves tiene un libro en La Caída de Madrid, lo explica perfectamente cómo funcionaba la economía y la política en España, y simplemente con esos contactos, por lo tanto tener un contacto como el que tenía un crematorio, ¿no? Claro, habría muchas puertas. Oye, ¿y te imaginabas a Pedro Sánchez presidente del gobierno? No. De hecho, fíjate... Vaya periodista iluminado. Sí, no, pero es que hay que reconocer las cosas. De hecho, yo me acuerdo un artículo que escribí que se llamaba como Pedro Sánchez y la mirada de los 1000 metros, ¿no? Estos, los soldados que llegan de la guerra, ¿no? Y se les queda esa mirada lejana en el debate porque estaba completamente sobrepasado. Y es cierto que nos ha sorprendido a todos. A mí, no sé a todos, a mí personalmente sí. No tanto no me he creído nunca esa epifanía izquierdista. No creo que todavía hoy en día la tenga, no creo que haya surgido ni que la vaya a tener nunca, pero sí que yo creo que ha ganado una visión política, por lo menos el saberse rodear de gente que le ha asesorado bien, porque la maniobra de estos días es de un animal político. Me comenta gente que me genera cierta credibilidad que su hundimiento le hizo reflexionar, ¿no? Y que había tomado nota, que había cambiado. Yo decía también lo que tú, ¿no? Te digo, hombre, con 40 años la gente ya no cambia, ¿no? Pero al parecer el revolcón que le metieron le hizo reflexionar, pero tú sigues planteando sí, bueno, que... es el camino del héroe, ¿no? Es decir, caerse en lo más hondo y luego volver con una especie de recorrido por toda España, en el que, bueno, que consideraba que había encontrado su lugar, ¿no? Pero yo todavía tengo dudas. ¿Tienes tus dudas? Y yo creo además que él, en cuanto pueda, necesita del favor de esas oligarquías, y por eso lo ha buscado ahora y creo que lo buscará. Y creo que ha habido movimientos que van en esa dirección, ¿no? Y yo creo que es... En Europa yo creo que se está yendo a la mierda, ¿no? Lo que está ocurriendo con el Aquarius hemos visto esta renuncia tan evidente por parte de Italia, ¿no? El rechazo xenófobo de los refugiados, es algo que tú has venido advirtiendo hace tiempo, ¿no? Y que puede tomar forma de un nuevo fascismo, ¿no? Estamos incubando un nuevo huevo de la serpiente. Llevamos tiempo. Y además, los fascismos nunca vienen con la misma vestimenta con la que provocaron la tragedia. Es decir, claro, obviamente no vamos a ver
camisas negras ni camisas pardas, aunque se ven algunos retazos en Hungría, por ejemplo, Jobbik hacía pogromos de gitano desde los 2011. En Ucrania hoy en día, en los bosques cercanos a Kiev, ocurre lo mismo. Lo que pasa es que ha habido connivencia en Europa, la Unión Europea, porque había otro ogro que eran los partidos de izquierdas que venían a intentar cambiar, o por lo menos tenían un discurso muy crítico con la Unión Europea, y ellos alentaron todos estos movimientos. Hay que recordar que Víctor Orbán vino aquí a Madrid y abrió el comité, el Congreso del Partido Popular Europeo, con los logos del Partido Popular detrás. Víctor Orbán, que es ahora mismo prácticamente un fascista reconocido, ¿no? Boaventura Sousa Santos habla de fascismo social, que dice que no es un fascismo que rememore lo de los años 30, pero sí que genera violencia, exclusión, a través de fórmulas indirectas. Por ejemplo, él habla del fascismo financiero como un elemento que puede generar tanto daño, ¿no? Claro. Como el que hizo en los años 30, esos que los veías claramente porque arrancaban la barrera aduanera, ¿no? Sí, pero además, fíjate, leí hace un poquito un artículo de Joaquín Estefanía de año 94 que hablaba de fascismo dulce. Y hablaba los mismos términos en los que ahora se puede comprar un partido como Ciudadanos, por ejemplo, porque hablaba de ese intento de buscar un Berlusconi, que en aquel momento, en el año 94, estaba hablando Joaquín Estefanía de Mario Conde, ¿no? Busca fórmulas para adaptarse, pero al final lo que busca es intentar enfrentar y siempre pisoteando al que es más débil, ¿no? Antonio, ¿por qué la derecha española tiene ese empeño en ocultar el franquismo? Es necesario para los nacionalismos, es necesario el olvido. Es algo imprescindible. De hecho, pero al mismo tiempo quieren recordar, ¿no? Un pasado. Claro, ellos tienen que construir una historia ad hoc, eliminar los puntos más oscuros y rememorar los que consideran más favorecedores para su relato. Y esto ocurría desde cuando se hablaba de la desnazificación en la época tras la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y se hablaba como Konrad Adenauer pedía precisamente que se olvidase ese momento para intentar construir una Alemania en la República Federal Alemana pues más acorde a sus intereses. El otro día lo vimos con Albert Rivera en ese acto de la España Ciudadana, cómo apelaba precisamente a la Constitución de Cádiz, de las Cortes de Cádiz, pero lógicamente se les olvida la Constitución de la Segunda República, que es una de las constituciones más avanzadas de su momento, y esa se le olvida, porque ellos intentan construir una memoria ad hoc a sus intereses, y es obvio que lógicamente no pueden rememorar lo más oscuro de nuestro país, porque si no se les desmonta el relato nacional. El gobierno de Sánchez, apoyado por Podemos, ¿no? Por los 67 diputados y diputadas de Podemos, genera de momento esperanzas sociales, ¿no? Ha generado una enorme expectativa que yo creo que tiene mucho que ver con que la gente está enamorada del amor, ¿no? Y quiere creer, ¿no? Y quiere que no le fallen. ¿Tú cómo te posicionas frente a este gobierno? A ver, yo creo que la ilusión ocurre como cuando tienes un dolor y ese dolor cesa. No estás mejor que cuando no te dolía, pero en ese momento has ganado, ¿no? Y eso yo creo que es lo que ha provocado este gobierno. Obviamente yo tengo muchas reservas, porque yo creo que este gobierno en lo económico no va a cambiar nada. De hecho, no va a cambiar nada de manera evidente, porque son los presupuestos del Partido Popular. La ministra de Economía es Nadia Calviño, que es la que gestionaba los presupuestos de la Unión Europea, que es una mujer que en el sentido económico es más liberal, ¿no? Es cierto que hay algunas cosas que sí tienen que van a cambiar, porque el Partido Socialista no es el PP. Obviamente en lo económico es más parecido al extremo centro, ¿no? Lo que hablaba Tariq Ali, y son muy similares en las propuestas económicas, pero obviamente va a haber cambios, y esos cambios, por lo menos viniendo de lo que veníamos, pues obviamente vamos a mejorar. Pero desde luego yo no espero grandes cambios, no espero una derogación de la reforma laboral, no espero que en materia económica haya cambios sustanciales, pero por lo que digo, ha cesado el dolor, y eso por lo menos es un alivio. Creo que el gran riesgo de Europa es de alguna manera revertir, que se ha logrado en estos años, lo que se pudo imponer después de la Segunda Guerra Mundial, que eran los derechos sociales, ¿no? El reconocimiento de los trabajadores como sujetos de derechos. Eso ahora prácticamente se ha perdido. O sea, mis alumnos no piensan que vayan a tener derecho a la seguridad social, ¿no? O a una pensión, ¿no? A la seguridad social sí, pero una pensión no. Por tanto, si eso ya se ha naturalizado, hay una parte importante de aquello por lo que luchamos que se podría dar por una derrota. Yo soy muy pesimista en general, ¿no? Como casi algo
tópico en la izquierda, ¿no? El pesimismo, pero es cierto que pero hay pesimistas que lo son porque así parecen más listos. Bueno, una cosa ahí del pesimismo de la izquierda, cuando más negro lo ves todo, parece que eres más astuto. Yo creo que es muy complicado, por lo menos en este tiempo, con un partido socialista en el que está sujeto a los resortes de la Unión Europea, el cambiar sustancialmente y recuperar lo que se ha perdido en la crisis. Creo que es muy complicado recuperarlo de manera sustancial porque además hay una desmovilización de los sindicatos de clase. Ellos han perdido también su sitio, no saben muy bien cómo volver a ilusionar al servoproletariado, que al fin y al cabo son trabajadores muy diversos, que no tienen capacidad para unirse, y yo veo bastante complicado el recuperar eso que se ha perdido, porque además no creo que los partidos o la socialdemocracia europea estén en condiciones ahora mismo para generar un relato parecido al del espíritu del 45. Ya. El problema es que la socialdemocracia está gobernando con Angela Merkel en Alemania, que es quien está justificando todo este comportamiento. Antonio, hace unos días anunciaste con un júbilo que nos llamó la atención que volverías a comprar el periódico El País después de que se anunciara que la nueva directora sería Sol Gallego Díaz. Sí. O sea, y ese ataque de nostalgia juvenil, o sea, por cambiar la directora, cuando no cambian los dueños del periódico, ¿va a generar cambios que te emocionan? Pero mira, es que los dueños del periódico no han cambiado nunca, en general, desde que surgió el periódico El País. Pero yo soy documentalista y yo miro mucho la hemeroteca. Y El País que se leía en los años 80, o que en El País, es que en El País ha escrito Manuel Vázquez Montalbán, ha escrito Maruja Torres. Ahí, repasando la hemeroteca, hay artículos valiosísimos. La hemeroteca del País tiene un fondo que es maravilloso. Entonces, recuperar mínimamente algo de aquello que se perdió con Antonio Caño y con la dirección surgida sobre todo por un problema de modelo de negocio, que perdieron completamente el norte. Pero Cebrián sigue siendo el Cebrián que era y el claro, que es y el pero que fue. Cebrián también lo era cuando estaba. Y en el Consejo Editorial, no sé si los van a echar, pero está Felipe González, está Rubalcaba. Pero Cebrián estaba cuando estaba Manuel Vázquez Montalbán escribiendo, y eso no resta un ápice de valor a los artículos de Manuel Vázquez Montalbán. Yo tengo el suficiente pensamiento crítico como para saber lo que hay que leer o lo que me gusta, lo que menos, pero yo aspiro a que recuperen algo de aquel periódico que tenía mucho valor. ¿Qué pasa? Independientemente de que piensen igual que yo. El punto de inflexión, plantea gente que estuvo allí desde el comienzo, es en los 90. No es cuando viene Antonio Caño, sino que ya es de más atrás, ¿no? Y ese es el País que le construyó Anguita, ¿no? Esas trampas para intentar convertirlo en lo que no era, lo hicieron con Gerardo Iglesias. Yo he sido muy crítico con El País, de hecho, y es obvio que Polanco El País con Polanco era una cosa, El País después de Polanco era otra cosa. Hay muchos países, ¿no?, dentro de esto, pero eso no quita para que haya algo en sus periodistas que tiene mucho valor. Y incluso en la peor han echado época, a casi todos. Sí, pero es eso. Incluso en la peor época hay periodistas de mucho valor. Por ejemplo, hay uno que es Marc Bassets, que quizá hace las mejores crónicas de Internacional para comprender la realidad, por ejemplo, en las elecciones de Trump o con Le Pen. Hace unas crónicas excelentes. Siempre es difícil y no son los que tienen más peso. O, por ejemplo, una periodista como Silvia Pontevedra, que escribe en El País de Galicia, que es maravillosa. Oye, yo cuando veo a Inda, que es un periodista de las cloacas, constantemente en la pantalla, mira hacia atrás y no recuerdo nada tan inmundo, ¿no? Y me pregunto a dónde va el periodismo en España. Con Inda a ningún sitio. Yo no entiendo. Es un hombre con el que he tenido que sufrir la difamación, la mentira, el acoso, y yo no entiendo que una persona... Pero está en los principales programas de debate político de este país. No sé, y no lo entiendo. No entiendo cómo ese personaje, porque además hace daño, y su diario fomenta el odio. Y es algo que no comprendo. Pues se reúne con las cloacas del Estado, y colega de Villarejo, de Granados, de Ignacio González, y de toda esa estructura. Peor. Nuestra profesión tiene cosas muy bonitas y lo peor lo representa él. Y es algo que no comprendo, y es eso, le tengo que sufrir de manera habitual porque tampoco le caigo bien. Oye, trabajas en La Marea, ¿no? Un sitio donde yo también tuve la oportunidad de colaborar, ¿no? Y tienes la coordinación del suplemento Apuntes de Clase, ¿no?, que sigue señalando a la clase trabajadora. Planteabas que la conciencia de clase ya no se construye como se construía durante la existencia de la fábrica, ¿no?, como lugar. Claro, porque además yo sigo viviendo donde vivía, en Fuenlabrada, conozco a la gente
En Fuenla. En Fuenlabrada. En Fuenla. Y mi hermano es camarero, mi padre es camionero. Yo conozco cómo lo hemos sufrido todos, el barrio, y sé que ya no funciona como funcionaba antes. Y eso que allí en Fuenlabrada tenemos un lugar que es como un símbolo de la lucha ahora obrera de estos años, ¿no? Que es Coca-Cola, ¿no? Pero es cierto que no tenemos esa conciencia y se articula de otras maneras. Y la cultura del esfuerzo, la falsa cultura del esfuerzo vendida, prende muy bien en la clase trabajadora. Ese relato que nos dice que no importa el lugar de donde vienes, no importa el barrio, no importa el estrato del que vienes, y que si te esfuerzas lo vas a conseguir, y si no te esfuerzas es tu culpa. Esa clase media aspiracional, claro, ¿no? De que estás en la mierda, pero te crees clase media porque crees que deseándolo, y eso hace que incluso desprecies a los que están como tú en el barrio sin darte cuenta que juntándote es la única manera, ¿no? Y consiguen vender muy bien eso, como por ejemplo en la escuela pública el bilingüismo, lo consiguen vender como que eso, cómo no vamos a estar, cómo no vamos a querer aprender idiomas, ¿no? Y lo que hacen son guetos en los que excluyen a los que menos capacidad económica tienen, o menos capital social, cultural en tu familia, ¿no? Y es tremendo. Entonces yo, con apuntes de clase, lo que intentaba es dotar de argumentos, ¿no? de herramientas culturales para intentar defenderte mínimamente, que yo sé que con un... Pero para eso hay que hacer a la izquierda y a la clase obrera sexy. Hay que darle un poquito de rock and roll. No tengo la respuesta para eso. Porque si no, no querríamos estar ahí. Nos tenemos que ir. Estás metido a escribir un libro, ¿no? Sí, estoy en ello y se está alargando un poco más porque he sido demasiado ambicioso sobre la represión económica y cómo las empresas que hoy operan en el IBEX 35 se lucraron durante el franquismo y no han hecho nada por reparar aquello. No sé yo si se verá mucho por ciertos lugares, pero ahí hablo de todos, de ACS, de Iberdrola, de todas estas empresas del IBEX, o Gas Natural Fenosa, por ejemplo, que se lucraron directamente con la represión, incluso con el fusilamiento, claro, y el expolio de esos fusilados, y se quedaron con esas empresas. Pues esa historia hay que contarla. Antonio Maestre, un hombre de barrio que se ha hecho un lugar cuando parecía que no había espacio, ¿no?, para hacer un periodismo crítico. Pues muchas gracias por venir a esta ciudad fronteriza. Muchas gracias. Que es de barrio. Muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte con todos tus proyectos. Esperamos ver pronto esta novela. Y no olvides que las novelas no se terminan, se abandonan, ¿no? Y a vosotros, desobedientes, os dejamos con una nueva entrega del Tornillo sobre esas nuevas formas de acoso a los feministas. Os hemos dicho que el feminismo ha llegado para quedarse y se está acomodando. Y creo que Iranchu Varela nos está ayudando, y muy mucho, a que ese acomodo sea para profundizar la democracia. Hasta mañana, desobedientes.